ahí lo tiene David. En la primera charla hablamos de composición de afectos y deseos, que es el concepto de Spinoza, pero que también está trabajado muy fuertemente por Deleuze. Y trabajamos, ya te digo, Cecilia, vas a ver estos temas que estamos hablando. Todo es el concepto de que estamos compuestos, atravesados como por líneas y en alguna medida algunas líneas son segmentos muy duros, son molares, muy fuertes, que tienen que ver con la familia en que nacimos, con la vida que recibimos, cómo somos habitados por esa vida. Y segmentos duros que nos acompañan toda la vida, se van desarrollando y están esos segmentos molares, fuertes. Estoy frente a una psicóloga, un sociólogo, otro psicólogo, así que es complicado este tema, pero después lo charlamos. Hablamos, además de esos segmentos duros, tenemos también segmentos más flexibles que tienen que ver más con moleculares. Cuando digo segmento duro digo lo siguiente, como que uno nace en una familia, sabe que va a integrarse en una determinada sociedad, que por ahí va a elegir estudiar, trabajar, si puede elegirlo, porque de eso vamos a hablar hoy. No todos atravesamos los segmentos duros de la misma manera y no todos tenemos las posibilidades moleculares de crear salidas a esos segmentos duros. La idea de las salidas moleculares más flexibles tiene que ver con cuando empiezo a darle espacio a mi deseo, a lo que quiero construir y me fugo de los segmentos duros que la sociedad me impone que yo viva, que en realidad son muy firmes, muy fuertes. Ya digo, el más fuerte ya desde por sí es el familiar, el tronco, ¿no? Que ahí es como es. Y tenemos como tercera línea que nos atraviesa, por ahí la más extraña que se dé, pero que cuando se da potencia muchísimo nuestra potencia de deseo, pero a la vez nos lleva a límites de los umbrales de potencia muy fuerte, que es la línea de fuga. Y eso tiene que ver cuando, más allá de todos estos segmentos duros y flexibles, vemos que ya no va más, no quiero más donde estoy y busco un camino que me saque de toda esta profunda realidad que me condiciona, que me sigue machacando, porque mientras vivo esta articulación de mis segmentos flexibles con los duros, hay momentos en que voy negociando realidades. Voy negociando realidades. Ahora, cuando llega al espacio de la línea de fuga, ya no quiero negociar más realidades, no quiero negociar más nada, ni con lo duro, ni con lo flexible, ni irme hasta el umbral. Eso tiene un montón de riesgos, lo hablamos. Pero bueno, a partir de eso, dijimos, entramos en el concepto de Spinoza, cómo trabajaba todo esto que Deleuze le da toda una significación en 1000 mesetas, y Spinoza ya había empezado a hablar de composición de afectos y de deseos y de potencias y potencias, y había puesto como eje muy fuerte contra el concepto de seguridad, que era un concepto muy fuerte en el siglo XVII, que es cuando el siglo de Spinoza, porque estaba muy influenciado por el concepto de Hobbes. Thomas Hobbes, que fue quizás uno de los primeros filósofos políticos fuertes. En realidad, como dijimos el primer día, no hay filósofo que no sea filósofo político. Para un lado o para el otro, pero evidentemente la filosofía nace en Occidente, por lo menos, a partir de la polis, y nace con lo político, necesariamente. Pero bueno, Hobbes plantea una famosa teoría que la voy a resumir como, si me escucha cualquiera va a decir esto muy chanta, pero es la manera de poder entenderla, Quizás no es chanta, sino es, él decía que el ser humano, el hombre es el lobo del hombre. Nosotros nacemos y cada uno busca disfrutar para sí lo mejor. Defiende su propiedad, sus propios intereses, y si dejáramos todo librado al azar natural del hombre como el hombre, nos destruiríamos continuamente todos. Por eso el hombre elabora un contrato para elegir un alguien que administre, que coordine, que lleve adelante, que es el poder del Estado, que es el gran Leviatán, le llaman Leviatán en su libro, que es un acuerdo, es una teoría contractualista la de Hobbes, un acuerdo que nunca se supo cuándo se hizo, pero que se hace que los hombres le cedemos a alguien que administre y nos gobierne, que distribuya cómo va a ser la propiedad, cómo va a ser esto para darnos seguridad a nosotros. El concepto de seguridad muy fuerte. Spinoza, que también es un filósofo del siglo XVII con una característica distinta, lee a Hobbes, toma mucho de Hobbes,
y va a hacer lo que hace Spinoza con muchos filósofos que ha leído. Los toma, parece que está diciendo lo mismo, parece que está hablando del mismo contrato, pero lo va a dar vuelta de forma radical, ese contrato. Lo va a dar vuelta de forma radical porque va a decir, no es el problema la seguridad. Un tema interesante este, para hoy. No es un problema la seguridad, es un problema la libertad. Nosotros tenemos que ser libres. Si somos libres va a haber seguridad. Si no somos libres no hay seguridad. Es un concepto muy fuerte. Tira por debajo la teoría de Spinoza del hombre del hombre del hombre. Lo que dice al revés. Lo que decía Hobbes, él dice que el hombre puede en determinado momento acordar, ceder su poder, su potencia, después vamos a hablar de esto, qué significa su poder y su potencia, pero nunca la da en forma incondicional. O sea, el hombre puede, el pueblo, la potencia cedida a un gobernante no es en forma incondicional. Se la doy mientras cumple con determinadas vicisitudes. Puede volver a mí, la puedo sacar. Y entonces el contrato es diferente a como lo planteaba Hobbes, que era cuando se lo das al Leviatán, salvo que no cumpla determinadas cosas, era muy difícil sacar. Parece que son temas viejos, pero son temas muy nuevos, muy fuertes y muy claros de lo que estamos viviendo y que atraviesan toda la historia de la filosofía política. A diferencia de Hobbes, y otra perlita más de esas anécdotas filosóficas, pero que es interesante, dicen que Hobbes elaboró toda su teoría de la seguridad porque creció en un ambiente de miedo. Su mamá estaba embarazada de él cuando la Armada Invencible Española había invadido todas las costas de Inglaterra para producir la derrota de la flota inglesa. Y Hobbes creció en ese sentido de angustia porque Inglaterra sentía que si le rompían y le quebraban la flota pirata, le quebraban su comunicación. Inglaterra es una isla, quedaba aislada de toda su comunicación. Hobbes nace en esas circunstancias. Después, con los psicólogos algún día podemos hablar si realmente se puede generar ese estado de angustia. Y entonces él siente la sensación de esa angustia que le lleva a plantear la necesidad de la seguridad como tema central. Spinoza, al revés, nació siempre el tema de angustia. O sea, Spinoza fue un marrano, como les dije, judío, perseguido. Sus padres se tuvieron que ir a Holanda perseguidos por lo que se llamaba la Inquisición portuguesa y española contra los judíos. Crece en las márgenes digamos, de la sociedad holandesa. Después crece en los márgenes de la misma religión judía porque cuestiona la base del judaísmo. Lo excomulgan de la sinagoga judía, lo echan, entonces siempre fue. Y otra diferencia fundamental, y ahí alargamos la charla de hoy, que va a ser, Spinoza era un filósofo militar. O sea, contra la teoría que dice que Spinoza escribió toda su teoría encerrado en su casa, que trabajaba de día, puliendo lentes y de noche escribía. Cuando digo poniendo lentes, era una gran profesión de esa época porque era el nacimiento de la óptica, todo el concepto, pulía lentes. De hecho, la muerte de Spinoza se va a producir por ese tema de trabajar con pulir lentes, porque se contaminan todos sus pulmones y termina muriendo con una tuberculosis muy grande, lo que sería muy fuerte, una enfermedad de los pulmones muy grande a los 40 y pico de años, se piensa. Pero Spinoza, al revés de eso, era un filósofo militante. ¿Y por qué era un filósofo militante? Porque él vivía en una Holanda muy convulsionada. En ese momento había un gobierno republicano de los hermanos de Witt, que eran republicanos, era una república burguesa Holanda, pero una república burguesa que auspiciaba, para esa época no había otra posibilidad de construcción de república, que auspiciaba la libertad de pensamiento y la libertad religiosa, muy fuertemente. De hecho, Spinoza trabajaba en asociaciones que laburaban en el contexto con esta. Y frente a ese partido republicano estaba el partido de los monarcas, de los Orange, que era como los Orange como una de esas familias históricas que manejaban los reinos de Holanda, que recuperan el poder. Y cuando recuperan el poder, la muchedumbre, a los hermanos de Witt, que eran republicanos, los cuelga y los ahorca y los mata en la plaza pública de Astor. Entonces, eso produce mucha conmoción en Spinoza, que era un militante, y lo termina por sumergir un poco en la clandestinidad
tanto es así que escribe sus libros casi sin filmarlos. Uno de sus libros más importantes, que es el que menos ha trascendido, digamos, cuando se habla de Spinoza se habla de la ética como su libro central. Pero un libro de los más importantes fue el Tratado Teológico Político, que le llevó 5 años escribirlo. Y realmente era un panfleto. Pero un panfleto que con tan profundidad que ha sido uno de los libros más importantes de la historia de la filosofía política y que es un libro que todavía tiene mucho para explorar, especialmente cuando aborda el concepto de democracia. Tema, bueno. Me salgo de Spinoza de nuevo y vuelvo a este tema de cualquier cosa que quieran interrumpir, como siempre es una charla abierta, así que cortamos, un momento, lo que no entiendan. Me salgo del concepto de Spinoza y voy a ir a esto de los segmentos para darle un contenido real y político a todo este tema, para después poder explayarme en lo que quiere ser final, que es leer con ustedes en forma lenta el capítulo primero de este librito que se llama Tratado Político de Spinoza, leerlo juntos, porque me parece que es muy interesante lo que él plantea y que en alguna medida pone en cuestión toda lo que la filosofía venía haciendo hasta este momento con el tema político, salvo una excepción, que es Maquiavelo, que era un realista absoluto y un materialista absoluto, y Spinoza es un materialista absoluto y un realista absoluto, por lo cual toma mucho de Maquiavelo. En primer lugar es este proceso de lo individual, la familia, el contrato que voy haciendo con mi familia, todo ese proceso familiar, esa línea dura, está atravesado por un montón de circunstancias, de realidades concretas. Y el salto mío a lo social, a mi integración social como familia, tiene que ver también con las condiciones familiares en las que yo estoy. No salto de la misma manera a todos los seres humanos. Y a algunos incluso les cuesta saltar y no sé si alguna momento llegan a integrar la sociedad. Esto es bueno verlo porque cuando uno hace los análisis teóricos van muy lindo, pero hay realidades que no se dan. O sea, el salto de lo individual a lo social tiene que ver con que en algún momento sea aceptado por esa sociedad a la que voy a saltar, como un integrante más de esa sociedad, para cumplir los roles que esa sociedad plantea, que pueden ser el estudio, el trabajo, lo que sea. Pero hay millares y millones de seres humanos, millares de compañeros nuestros que les cuesta, no pueden saltar de lo familiar a lo social. Quedan sumergidos en lo barrial, también, que es un contexto duro, un segmento duro, y quedan sumergidos en lo barrial de lo marginal. Y pongo este tema para pensarlo, porque cuando dije que Spinoza es un filósofo militante, me parece que tenemos que sacar a los filósofos de ese pensamiento de la academia, que siempre los intúa a pensar desde la lógica de determinadas clases sociales y no ponerse a pensar desde la lógica de aquellos que todas estas teorías que estamos dando no son tan fáciles de atravesar. O sea, los segmentos se pueden volver duros y incluso muy dañinos. ¿Qué estoy diciendo? Que en esas vidas marginales no hay moléculas, seguramente hay muchas moléculas de deseo. Seguramente hay moléculas de deseo. Pero son asfixiadas por el peso de la realidad que les toca vivir. Yo digo para pensarlo esto porque si no, yo pensaba el otro día cuando hablé, haciéndome un cuestionamiento a la primera charla, esto es muy lindo, muy claro, pero cuando vos lo insertás en otras realidades, decís, pero a mí ¿cuándo llegué a llegar a la sociedad? ¿Cuándo me pude integrar a la sociedad? ¿Cuándo fui parte de ese segmento duro? Algunos hasta desesperadamente pedirían ser parte de ese segmento duro. Que otros, estando ahí, teniendo trabajo y estudio, decían, no, pero esto me cuarta la vida, voy a buscar más libertad. Y hay muchos que darían lo que no tienen para entrar a ese segmento duro. Y que ese segmento duro le dé una tranquilidad y una seguridad. ¿Se entiende lo que digo? Esto para pensar la filosofía como un espacio de generar prácticas, porque si no, la filosofía se convierte en un espacio de simplemente diletantista, de discutir realidades sin que eso genere prácticas filosóficas. Bueno, ahora, salvada esta realidad, explicar, estando en esta sociedad, esa sociedad es un segmento muy duro, porque tiene que ver con lo que en esta sociedad en un determinado momento se fue constituyendo institucionalmente como aceptado por todos. Está habitado por diversidad de instituciones, que están atravesadas por diversas etapas. Instituciones que ya
están al borde de disolverse porque no dan más, instituciones nuevas que se crean para suplantarlas, todo ese marco de la sociedad. El gran paso que me llevó a pensar en Spinoza es cómo damos ese salto. Por eso les decía un poco lo que Arturo armó para convocar, de lo individual a lo social, de lo social a lo común. Porque ya lo común sería un salto distinto a estar en la sociedad. Ahora, eso común puede estar atravesado por segmentos duros. ¿Qué significa? Que lo común sea mi idea, la única idea, lo que yo pienso de lo que es la sociedad, y obligar a los otros que se adhieran a esto común, a ese segmento duro, ¿se entiende lo que digo? O lo común construido desde todos aquellos que sentimos que esta sociedad no da para más y que hay que construir una salida de lo común. Para eso va a ser necesario darle mucho lugar a nuestras moléculas, y va a ser necesario en muchos momentos, mientras vamos construyendo, dándole espacio a nuestras líneas de fuga. ¿Por qué? Porque esta característica de esta sociedad fuertemente arraigada, dura e institucionalizada, es una sociedad represiva. Por lo tanto, donde suele aparecer ver bloques de moléculas que crean deseo y que plantean alternativas distintas, su lógica es esa reprimir, esa vaciarla de contenido. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces, ahí lo político, en lo común, tiene toda una tarea, que es la composición de afectos y deseos, de la que hablábamos en la primera charla. ¿Querés darme una mano en la charla, Ceci? No, pero vos sabés lo que hablaba de composición de afectos y deseos. Bueno, lo que hemos hablado. Con Ceci fuimos parte de un grupo Spinoza que, bueno, que está en etapa de disolución, pero siempre está presente. Está en devenir. En devenir. Bueno, pero composición de afecto y deseo, ¿qué dice Spinoza? Lo vuelvo a repetir, lo dije la primera vez. En alguna medida nosotros somos parte de una única sustancia. Somos modo de esa única sustancia. Esa sustancia durante mucho tiempo para la filosofía de esa época era Dios, ¿no? Y Dios tenía una característica trascendente. Por lo tanto, Spinoza lo toma el tema de Dios, empieza su ética hablando de Dios para desconstruirlo a Dios. ¿Qué significa desconstruirlo a Dios? Da una imagen de Dios que no es la imagen de Dios que estaban todos acostumbrados a dar, sino que dice Dios es inmanente, no es trascendente. ¿Qué significa Dios es inmanente, no es trascendente? Dios tiene cuerpo. Y por lo tanto dice una cosa que es una herejía en ese momento. Es decir, Dios tiene cuerpo, cuando la imagen trascendente de Dios es el gran espíritu que dirige, Dios tiene cuerpo. Pero aparte de tener cuerpo ese Dios, nosotros somos parte de ese Dios. En alguna me dice, todos somos Dios, todos somos modo de ese Dios, ¿no? Por eso se habla de que Spinoza se lo acusa de panteísta, porque en alguna medida identifica a Dios con la naturaleza. ¿Es un concepto? Sí, es real. Eso también choca con la filosofía. Fortunadamente también. En realidad choca con muchos espacios de la filosofía. Pone en cuestión muchas cosas. Y dice, al ser modo de Dios, como todos somos modo de Dios, somos parte de lo mismo, formamos como un plano de relaciones, ¿no? Deleuze le va a dar ese nombre, ese plano de la sustancia única, un nombre muy fuerte que es plano de inmanencia. Un plano donde entrecruzamos las relaciones, ¿no? Y componemos afectos y deseos para construir espacios comunes que salgan a construir nuestra vida en común, nuestra vida en sociedad. ¿Se entiende esto? Y lo que decíamos el primer día, hay personas con las cuales componemos bien y por lo tanto potenciamos nuestro deseo y se produce en potencia, y hay personas con las que componemos muy. No componemos los afectos y deseos y eso nos hace retroceder en nuestra potencia de obrar y en nuestra potencia de... Él lo simplificaba en una cosa que cada vez me cuesta más hablarla porque suele ser tomada, pero si lo tomamos en contexto de todo lo que estamos hablando no se va a tomar como libro de autoayuda. Y no quería decir esto. Porque él dice, los afectos alegres son los que componen nuestra potencia obrar. Todo aquello que nos produce alegría nos potencia. Todo aquello que nos produce tristeza y nos angustia nos quita la potencia.
¿Qué está diciendo con esto Spinoza? Ahora, compremos un librito de autoayuda y vemos todas las cosas que nos pueden dar. Si salgamos a predicar, no, nos está diciendo otra cosa. ¿Qué? Dale. No, porque en realidad yo lo veía al revés, es decir, afectos tristes son aquellos que nos disminuyen la potencia oral, aunque no parezcan tristes. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo saber? Bueno, mi potencia me engrandece, mi potencia oral es alegre. Y si no, aunque no parezca, y ahí cuando pasas revista hay un montón, como la esperanza, como la tolerancia, que son afectos tristes. Absolutamente. Son afectos como para saber, ¿no? Como Bueno, ahí tenés dos aspectos que es muy importante, la tolerancia y la esperanza. Son dos aspectos sumamente tristes. La tolerancia, tenemos que ser tolerantes. Por ejemplo, tenemos que respetar las diferencias, ¿no? Ser tolerantes con la diferencia. Ese es el concepto. Cuando yo tolero significa que estoy en una posición de superioridad. Yo te la tengo clara, pero yo te tolero a vos, que seas diferente. Eso no es. Y la esperanza, la esperanza yo la defino en un poema antiguo que decía: la esperanza del pobre es el consuelo del rico. O sea, la esperanza es decir, no te hagas problemas porque lo que no puedes lograr ahora lo vas a lograr más allá. ¿No? De hecho... En el más allá. Claro, en el más allá o más allá en el tiempo. Más allá en el tiempo. Y yo lo pongo siempre para un análisis porque voy a tirar algunas líneas políticas para que después hagamos un análisis político después. Pero por ejemplo, todo este entusiasmo que hay en América Latina con el Papa Francisco que viene, que habla. En este viaje que hizo a Bolivia, a Perú y a Chile, en sus homilías repitió más de 27 veces la palabra esperanza. No pierdan la esperanza. Mientras tanto, bájensela. Asuman que lo están jodiendo, pierdan la esperanza. ¿No? Pierdan la esperanza. O sea, va a venir en algún momento. Y el tema de la tolerancia es así, Pablo. O sea, tolerante es la persona que yo te tolero, a pesar de que creo que lo que vos vivís o lo que vos hacés no tiene nada que ver con la verdad. Yo la tengo. Sobre la supremacía. La supremacía. La tolerancia es una situación de supremacía. ¿No? De desaprobación. El lado bueno. No lo llamo esperanza. ¿Cómo sería el tema para el otro? no tiene nombre, ¿sabes? El afecto no tiene nombre. Yo lo estoy buscando. Sería, en lugar de tolerar, sería Componer. componer, o sea, acercarse gloriosa, gozosamente a ese universo desde el, ¿qué tenés? A ver, ¿qué estamos? Que no es la verdad. En el que llegaba a atravesarme. Pero no tiene nombre, curiosamente. Bueno. Yo me quedé pensando en lo que dijiste en la primera charla sobre, que mencionaste recién, la sustancia de Dios en todos los seres vivos. Sí. Y en función de componer y construir los espacios comunes en el hombre urbano. Si la sustancia de Dios, que es lo que nos compone a todos, que vendría a ser lo más común de los bienes que tenemos todos los seres vivos, está en la naturaleza. ¿Cuál es la distancia que tiene el hombre urbano del hoy por hoy a esa sustancia tan primaria, tan suprema, que es la sustancia de la naturaleza, en las ciudades del hoy por hoy? No, en función de lo que nos cuesta construir lo común. Si lo común, que es esa sustancia divina, está prácticamente aniquilada en la ciudad, está prácticamente aniquilada, como que la ciudad vendría a ser una realidad viviente de la omnipotencia que tiene el ser humano frente a esa sustancia divina que sí es auténtica. Entonces, que crea la realidad urbana y ciudadana para suplantarla, pero lo aleja al hombre infinitamente de lo que es la sustancia misma de las cosas, que está en la naturaleza. Sí. ¿Qué hay de la naturaleza en la ciudad urbana que conocemos hoy por hoy? Bueno, pero prácticamente nada. Bueno, pero por ahí, cuando hablamos de naturaleza, no hablemos del concepto de naturaleza solamente pensado desde el punto de vista de la Tierra. Porque si no, porque también el hombre va construyendo la polis, la ciudad, sus habitantes. El análisis político se va a hacer siempre. Y la sociedad
El tema es cómo estamos construyendo la sociedad. Yo creo que la sociedad la estamos construyendo mal en todos los sentidos porque no estamos componiendo afecto. Pero tu pregunta es importante. Muchos te plantearían, bueno, volvamos al espacio de la afuera y de la tierra y lo plantean. Lo que pasa es que sería también, hoy en día sería una línea de fuga para muchos. Porque su vida, su realidad es muy urbana y sería una línea de fuga, me voy y me voy a la tierra. Pero también lo hecho de las ciudades está. Entonces, construir una composición de afecto en la ciudad y lo común es una gran pregunta, como vos digo. De hecho, una gran pregunta que está sin respuesta y la tenemos que armar juntos. Yo el otro día en la charla que di en el Centro Cultural les tiré un desafío para la próxima, los que se animen a seguir, de cómo pensamos esta idea de lo común de los que no tenemos comunidad, de los que no nos sentimos con una comunidad que nos marca muy, ¿cómo puedo decir? Como una... No tenemos una línea muy dura comunitaria, o sea, porque todos estamos atravesados por lo común. O sea, de hecho, yo estoy sentado en un banco que en alguna medida fue hecho por un carpintero, que trabajó con madera, que viene de la tierra, y toda una comunidad del hombre en esta... Y disfrutamos de lo común. Y nos olvidamos, por eso Marx escribió ese gran libro que en el Capital, cuando habla el capítulo del fetiche de la mercancía. Cuando me siento en este banco, yo no me olvido de que este banco fue hecho después de haber talado unos árboles, de que hubo hacheros que lo hicieron, que quizás lo hicieron en un sistema de todo eso se va olvidando mucho en el fulgor de la batalla diaria urbana. Claro. Todo eso. Bueno, entonces, toda esa composición es la que hay que pensar, cómo recuperamos lo común pensando que venimos de algo común, pero que le hemos perdido la fortaleza. Hay que pensar, sí. La esencia, claro. La esencia viene a ser lo simple. El trabajo del hombre, por ejemplo. Y el árbol de la tierra. Sí, igual yo creo que no hay respuestas unívocas ahí. Porque cuando vos empezás a caminar, también son respuestas importantes, pero no hay respuestas unívocas. Y no. Porque nos encontramos con seres diversos que también, hoy en día, los grandes teóricos del pensamiento, incluso lo están pensando en todos los países. Hay uno de los grandes teóricos que es cubano, por lo tanto no es de la Occidente ni de Europa, de la teoría de la complejidad, y te hablan que no solamente en la simplicidad, sino también está cómo la complejidad de la realidad la podemos integrar para que esa complejidad la podamos aceptar como lo otro diferente. O sea, cuando digo complejidad es que vos no podés ver las cosas todas de un mismo punto de vista. Simplificarla también sería verlas todas de un mismo punto de vista. Y eso como que también es el sueño de que todos pensemos igual, de que todos estemos igual, de que no haya confrontación, y eso lo va a derrumbar un poco el capítulo que voy a leer de Spinoza. O sea, ¿qué va a derrumbar? ¿Por qué hay política en esto? ¿Por qué nació la política? Porque en realidad no todos somos iguales, no todos vivimos los mismos segmentos duros, no todos tenemos la posibilidad de salirnos de los segmentos duros. Hay quienes están aplastados por un segmento y vienen aplastados y sus vidas son muy cortas. Son muy realidades de opresión. Por lo tanto, cuando uno dice pensar lo común de lo que no tiene, no significa pensar que todos pensemos iguales. O sea, como decía Cecilia, ¿cómo encontrarnos con ese otro? Encontrar la palabra, por ahí en común, o busquemos otra que puede enriquecerme a pesar de ser diferente, y cómo construir, es toda una tarea, cuesta mucho elaborar el concepto junto. Pero me parece que es un desafío importantísimo hoy. Porque ahí va a ir. Yo aparte no me llamo filósofo porque sería demasiado título, de pensador, de animarme a pensar y de qué sé yo. Cuando puedas terminar algunos conceptos me animaría a decir que soy filósofo, la verdad, por mí. Pero digo, además de eso soy un militante, de lo social, lo político, lo cultural, y mi gran preocupación es cómo nos estamos dejando atravesar por lógicas de segmentos durísimos. O sea, vamos a construir algo y nos invade a cada uno la ideología que tiene y te baja la línea desde la ideología. Los protocolos. ¿No? Proponés una acción simple, común, que pueden compartir todos, como decía, abracemos un hospital para darle la solidaridad a la gente que está sufriendo, a las enfermeras que están en lucha, y se agarran a la trompada a la salida del hospital por una discusión política.
personas que estaban abrazando. El abrazo se convirtió en otra cosa. O sea, entonces ahí pensaba, termino con algo de Spinozita chiquito y leemos el capítulo ese junto y lo terminamos. Spinoza hay que tener en cuenta, en el siglo del derecho del individuo que se empieza a afirmar, que es el siglo XVII, la afirmación de la potencia de la multitud. O sea, en un siglo donde se afirmaba el derecho del individuo a la libertad, porque veníamos de la Edad Media, de cosas muy duras, de que la libertad, a Spinoza salta el tema del individuo y reafirma el derecho a la potencia de la multitud. Multitud, un concepto muy impresionante en Spinoza, que lo van a tomar todos los filósofos autonomistas, políticos del siglo XX y XXI. O sea, de hecho, circularon estos años 3 libros que se llaman Imperio, Multitud y Commonwealth de Toni Negri y Hart, donde trabajan este concepto de multitud de Spinoza muy fuertemente, pero lo trabajan en una línea de autonomía política. Autonomía política significa, para estos tipos no existe el Estado, no tendría que existir el Estado, hay que eliminar los Estados, pero hay toda una potencia también. ¿No? Después vemos si... A ver si tenían los Estados. Hablando de eso. En el siglo del absolutismo, o sea, de los reyes que recuperan, después salía la Edad Media, los reyes recuperan todo su poder como mandato, la posibilidad... Lo que pasó fue que se cambió el eje, volvió a tener otra vez eje, la convicción pasó a estar centrada otra vez en el hombre y no en Dios. Claro. Y hubo que empezar a dar un montón de explicaciones. Claro. Ahí donde aparece Hobbes tratando de justificar la monarquía. Claro. La monarquía absoluta. Frente a eso, Spinoza plantea la democracia absoluta. Muy fuerte esto, ¿eh? Democracia, pero absoluta. Primera pregunta, ¿ustedes creen que la democracia que nosotros vivimos hoy es absoluta? No. Es jerarquía, ni siquiera democracia. No hay, salvo la última reforma constitucional, jamás aparece la palabra democracia. Bueno, entonces, no vivimos una democracia absoluta. Primero, vivimos una democracia, vayamos al concepto más básico. Vivimos una democracia representativa. Ni siquiera el concepto de participativa, que en algún momento ronda las constituciones, las reformas constitucionales del 94, porque admiten el tema del plebiscito, de la consulta popular, el referéndum, iniciativa popular, un montón de realidades, pero todavía le falta la potencia real de la reglamentación de real, que tenga potencia, no se le dio nunca. Vivimos una democracia representativa. ¿Qué significa representativa? Que designamos a quienes nos gobiernan y ellos nos representan. Necesariamente nos representan. No sé si nos representan, es toda una cuestión. No, porque si no hay un poder de control, así Claro. tampoco. Bueno, en ese siglo entonces la potencia absoluta de la democracia. Y la elabora a través del concepto de multitud. Pero antes de hablar de todo esto, y después ya si David nos da permiso, por ahí en febrero, armamos otro domingo y continuamos un poco, que podamos seguir con esto. El tipo define algunas cosas que me parecen básicas para hablar de política y pone en cuestión algunas cosas que me parecen esenciales. Pone en cuestión a los filósofos para pensar la política. Un filósofo que pone en cuestión a los filósofos. Por eso Spinoza es tan actual, tan perturbador y todavía sigue siendo. De hecho, acá hay algunos espinocianos argentinos que están pensando, me enteré ahora en un congreso para pensar qué pasaría si también pensarlo a Spinoza en América Latina desde el punto de vista de que acá todavía no nos podemos dar el lujo de no construir poderes estatales porque que necesitan el ayuda. Entonces, ¿cómo pensarlo a Spinoza si hay vertientes de Spinoza en función de las experiencias latinoamericanas? Interesante. Tipos que lo piensan con bastante. Entre ellos está Diego Tatián, que tenemos ya el objetivo con David y con varios de poder traerlo al Centro Cultural a que dé una charla, que es un poco de filósofo spinocista. Lo que pasa es que para llegar a una democracia absoluta necesitamos una homogeneidad que hoy día Latinoamérica no la tiene. Pero, bueno, hay que pensarlo. Y me parece que para democracia absoluta el tema homogeneidad no cuadra. Porque justamente democracia absoluta sería pluralidad, pluralidad en el sentido que tengan toda la misma voz.
Pero si vos tenés una comunidad totalmente heterogénea, uno piensa en, qué sé yo, matemos a todos los gatos y otro, salemos a todos los perros, va a haber un problema. Siempre va a haber problema en la construcción de lo común y en la democracia. La democracia absoluta es que tenga tanta oportunidad de expresarse que diga matemos todos los gatos como el que expresa matemos todos los perros. O sea, tenga la posibilidad de expresarse, articularse y ver cómo conjugan eso. Ese es el desafío. Leemos esto despacito y si hay algo lo paramos. Es bastante sencillo. Nada. Dice. Los afectos que nos conflictúan son concebidos por los filósofos como vicios, en los que caen los hombres por su propia culpa y por eso suelen ridiculizarlos, lamentarlos, reprenderlos o, cuando quieren mostrarse más morales todavía, detestarlos. Primera afirmación, capítulo 1 de Teoría Política, empieza a hablar de los afectos. Y está diciendo, los afectos, ¿por qué dice que los filósofos los detestan a los afectos? Porque los afectos nos demuestran lo que somos, expresamos nuestros deseos ahí. Y le quitan a lo que hasta ese momento para los filósofos era lo central, lo racional. Parece que los afectos con lo racional no se llevaría muy bien. ¿Se entiende esto? Creen que de este modo actúan divinamente y se elevan hasta el pináculo de la sabiduría, prodigando abundantes elogios a una naturaleza humana que no existe en absoluto e infamando a lo que existe realmente. O sea, el filósofo piensa una esencia de una naturaleza humana que no existe. Si ustedes nos preguntamos ahora, ¿existe una naturaleza humana? No. Existe el hombre en su época, en sus circunstancias, con sus afectos, con sus deseos y con donde le tocó nacer, donde le tocó vivir su historia. Está diciendo Spinoza, no existe ese hombre, concepto de hombre que nos unifica a todos y que es la esencia del hombre. Primera afirmación que es fuerte para una filosofía en el siglo XVII, no es cualquier cosa. Conciben a los hombres no como son, realmente, con sus afectos, sus contradicciones, que hay tipos que quieren matar, que hay tipos que quieren... sino como quisiera que fuesen. Como un hombre ideal, perfecto. Por eso la mayor parte de los filósofos, en lugar de una ética, ha escrito una sátira y no ha tenido en política puntos de vista que puedan ser puestos en prácticas, debiendo ser considerado la política en mayúsculas. O sea, pensaron la política, Platón pensó la política, pero ¿quién decía que podía ser el que gobernara la república? El filósofo. O sea, pensó la política, que después eso se entiende entonces. Lo que ellos consideran como una quimera o como algo apropiado para el país de la utopía, para algo utópico, o para la edad de oro, ¿no? Es decir, para una época en la que no sea necesario ninguna institución, que esté todo bárbaro. De todas las ciencias que tienen aplicación, se considera que es la política la que presenta mayor disparidad entre la teoría y la práctica, juzgándose que no hay hombres menos apropiados para gobernar el Estado que los teóricos, es decir, los filósofos. Eso es lo que dicen los filósofos. Y no se le dice el punto de Kant. Se va entendiendo en todo. Segundo, a los políticos, en cambio, se los supone ocupados más bien en tender trampas a los hombres, en dirigirlos bien, y se los considera más hábiles que sabios. La experiencia les enseña que mientras haya hombres habrá vicios, se dedican por lo tanto a prevenir la malicia humana, empleando medios cuya eficacia fue comprobada por una larga experiencia y que acostumbran a aplicar los hombres más bien movidos por el temor que guiados por la razón. Actúan en esto de una manera que parece contraria a la religión, sobre todo a los ojos de los teólogos. Según esto, los soberanos deben conducir los asuntos públicos de acuerdo con las reglas morales que los particulares están obligados a cumplir. No hay duda, sin embargo, que los políticos hablan de la política en sus escritos con mucho más acierto que los filósofos. Primera afirmación. Los políticos hablan en sus escritos con mucho más acierto que los filósofos. Habiendo tenido a la experiencia de maestra, no han enseñado nada que haya sido inaplicable o que no se haya visto aplicar. Fíjense, el primer texto, un texto de filosofía política, de teoría política,
Dice, los filósofos no pueden hablar de política porque buscan una política ideal que no existe, y los políticos que no los dejamos hablar y que en general los ninguneamos, tienen para hablar porque tienen experiencia para hablar. ¿Qué es esto? Esto es Maquiavelo, Maquiavelo puro. O sea, Maquiavelo cuando escribe El Príncipe, no escribe teoría, escribe práctica absoluta en función de su experiencia en las cortes florentinas, en una Italia dividida, y ve cómo actúan los políticos en realidad. Si querés pensar cómo se mueve el campo de la política, tenés que ver cómo actúan los políticos en realidad. No pensar cómo actúan y cómo tendrían que actuar teóricamente. En la lógica actúan de esta manera, buscan componer situaciones que son incomponibles, buscan acuerdos, buscan negociaciones, etc. El Príncipe. Y vos te tenés que mover en esa línea. Y un pensador político de lo común se tiene que mover en esta línea, sabiendo que se encuentra con segmentos duros y que actúan de esta manera. Si no, va a quedar muy lindo para charlas de café, pero en la práctica concreta, que es donde se desenvuelve la política, no vamos a poder confrontar con esa gente. Por eso me gustaba leer este artículo, porque primero que se sale de toda teoría idealista, dice. Tercero, estoy por cierto plenamente convencido de que la experiencia ha hecho ver todas las clases de ciudades que se pueden concebir y en las que los hombres viven en concordia, y que reveló al mismo tiempo los medios por los cuales es preciso dirigir a la multitud, es decir, contenerla dentro de ciertos límites. No creo, por lo tanto, que sea posible trazar con el pensamiento ningún régimen que todavía no haya sido experimentado y que no fracase al ser ensayado o puesto en práctica. Los hombres están hechos de tal manera que no pueden vivir sin una ley común. Pero las reglas comunes y los asuntos públicos fueron objeto de estudio de hombres de espíritu muy agudo, hábiles o astutos, que establecieron instituciones y las analizaron. Es improbable, por lo tanto, que podamos concebir algún mecanismo de gobierno apto para ser empleado en una sociedad del que no se haya presentado ningún método similar y que no haya advertido a los hombres que se ocupan en los asuntos de la comunidad y velan por su propia seguridad. ¿Qué está diciendo? Que cuando uno va a construir esto, no va a construir nada de la nada, sino que va a tener que basarse en lo que se ha ido construyendo y con experiencia, que han tenido sus aciertos y sus fracasos. Pero las tenemos que poner en común para discutir. ¿Se entiende esto? Ya ha habido experiencia de los hombres de querer construir ciudades políticas. No todo el mundo ha tenido la mala leche de solamente construir las cosas para sacarle provecho corto. Han intentado y han fracasado. Distintos sistemas. Estamos frente a un tema como nuclear. Y si nos ponemos a pensar en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestra América, o sea, esa sensación de que arrancás, que parece que vas construyendo, que visualizás un horizonte y pasa algo y te lo tira todo abajo de nuevo y tenés que empezar de nuevo. O sea, que de repente nosotros en el 2018 estemos pensando lógica que habíamos creído muerta en los 90, cuando se dijo el neoliberalismo de los 90 fue, ya pasó, murió, y estamos pensando las mismas lógicas, las mismas propuestas, las mismas lógicas económicas, con la misma gente. Entonces, evidentemente, la construcción de una teoría política es dura, no es tráeme leche como la propaganda esa de que se hacía fácil. Y entonces dice, y termino acá, si quieren charlamos de esto, al ocuparme de la política no he querido, por lo tanto, sancionar nada nuevo desconocido, sino establecer con razones ciertas e indudables lo que mejor concuerda con la práctica. En otros términos, deducirlo del estudio de la naturaleza humana y para aplicar en este estudio la misma libertad de espíritu que suele emplearse en las investigaciones matemáticas, traté por todos los medios de no ridiculizar las acciones de los hombres, de no llorarlas, de no detestarlas y adquirir en cambio de ellas un conocimiento exacto. Ahí hay un concepto central Spinoza. No se trata ni de llorar, ni de detestar lo que hacen los otros, sino de comprender, de entender por qué se hacen determinadas cosas. Eso es la filosofía. Comprender por qué se actúa de determinada manera, por qué esos hombres actúan de determinada manera. ¿Por qué? Hay un esfuerzo de comprensión. Y entonces dice,
adquirir el conocimiento exacto. He considerado asimismo a los afectos humanos, ahí entra con el tema del afecto, el amor, el odio, la cólera, la envidia, la soberbia, la piedad y los restantes movimientos del alma, no como vicios, como los consideran los demás filósofos moralistas, sino como propiedades de nosotros, de nuestra naturaleza. Modos de ser que nos pertenecen. Lo mismo que pertenecen a la naturaleza del aire, el calor, el frío, la tempestad, el trueno y todos los meteoros. Entonces, es imposible pensar la política para Spinoza y es imposible componer afectos y deseos si no le damos entidad a esos sentimientos que a veces amamos, que a veces odiamos, que a veces somos egoístas, que nos atraviesan todas esas cosas, que nos complejizan esas cosas. Y más nos complejizan esos afectos que los tenemos cuando nos aferramos a segmentos duros, ¿no? Cuando decimos yo soy de tal ideología, ¿no? Y entonces, el otro día escuché una afirmación, no importa de cómo, de quién, en función de esto. Alguien con la mejor de las leches posible propone salirse de la lógica de que solamente los temas políticos los manejen algunas élites y empezar a crear consultas populares para que la gente se entere de lo que se está hablando, de lo que se está discutiendo. Y puso la palabra hacer esta democracia más participativa. Y desde dos segmentos muy duros, de izquierda se le dice